Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy tengo un programa que es realmente especial porque lo que ocurrió al respecto del fenómeno OVNI es algo que si ocurriese hoy todo realmente cambiaría en los medios de comunicación, en realmente la política, en lo que sería directamente nuestra opinión del fenómeno OVNI y sobre todo sobre lo que estamentos como la ONU pues empezaría a pensar al respecto de futuros contactos con posibles inteligencias ajenas a la Tierra que ya pudieran estar aquí realizando algún tipo de actividad. Lo que quiero decir es que lo que pasó aquel día de finales de los 80 es tan fuerte y es tan grave que si ocurriese ahora, a finales de esta década, de esta década de 2010, del siglo XXI, es tan brutal que si esto pasara hoy, realmente todo cambiaría, porque nuestra capacidad de comunicación es tan grande que realmente pues sería imparable que el tema OVNI pues realmente tuviese una manera de verse pues totalmente diferente, ¿no? Bien. Después de esta introducción, que más o menos he tratado de hacer de la mejor manera posible, vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida, vamos a tratar de afrontar este incidente Mundravilla, ¿vale? Y vamos a cogernos en nuestra máquina, nos vamos a ir a las 4 de la mañana del 20 de enero del año 1988, y nos vamos hasta esta localidad y nos vamos con el coche de la familia Knowles. Son una familia de clase media, es de madrugada y aquí tenemos al hijo mediano de 21 años en el puesto de conductor, sitio bueno pues bastante pequeñito, dos localidades completamente normales, dos pueblos. Tenemos a una familia, el conductor, que se llama Sin, como queráis llamarlo, su madre, Faye, que va de copiloto, y los hijos, Patrick, de 24, y Wayne, de 18, que van detrás. Muy bien, asiento de detrás, además justo con dos perrillos de la familia. Muy bien. Es un viaje rutinario, todos medio adormecidos, madrugada, y además una carretera que es oscura, que es solitaria. Campo, no hay una población a lo que sería pues al respecto de lo que es ningún tipo de núcleo urbano, y estamos ante los ingredientes perfectos para encontrarse con el fenómeno que nos apasiona, pero también nos da miedo en algunas ocasiones. Aquí lo vamos a tener. Bosques frondosos, un poco alejados, el emplazamiento una zona dedicada además a la exploración espacial, en donde existen varias antenas de radiofrecuencia de gran tamaño. Esto también se ha visto en Inglaterra al respecto del fenómeno OVNI con los círculos de las cosechas, y estamos ante un emplazamiento único en el mundo, en un incidente que, vuelvo a repetir, es extraordinario. Algo que ocurre hace 30 años y que realmente nunca jamás ha podido ser explicado por parte de las autoridades. Sigo. Aquí tenemos a esta familia, el coche con sus luces, son al volante, y de repente este chico que va conduciendo pues observa lo que parece ser una luz enfrente. Bueno, y observa la luz. Y vaya, es que la luz es demasiado potente como para ser otro vehículo.
y de hecho se lo dice a la madre y la madre le dice pues sí, ¿no? ¿Qué pasa que lleva las luces largas? Pues que son demasiado grandes como para ser las luces largas. No puede ser. Y entonces empiezan a decirse con humor, pero sin humor. No es gente que tenga mucha gracia en el cuerpo esta familia. Vuelvo a decir, dura. Empiezan a decir si puede ser una nave espacial relacionada con esas antenas que tiene Estados Unidos, quizá experimentos. Y lo dicen además sin humor y con total seriedad. Y bueno, pues el hermano pequeño, Wayne, se queda observando aquello y se pone a reírse y dirá, será cualquier cosa, ¿no? Y bueno, desecha lo que sería la posibilidad del hermano mayor y de la mamá, ¿no? Pues resulta que estaba completamente equivocado el hermano pequeño. Entonces, el conductor no se queda convencido de lo que está exponiendo el hermano de atrás, el pequeño, y entonces acelera el coche para tratar de verlo mejor. Quiere verlo mejor. Craso error, no debería de haberlo hecho, debería de haberse ido para atrás, pero si te están deslumbrando, pues él quiere verlo mejor. Una curiosidad. Y entonces avanzan, y cuando están a menos de 20 metros del objeto, de repente, un inmenso y potentísimo haz de luz les deslumbra y los deja completamente cegados. Cegados, no pueden mirar bien. Y vaya, que el haz de luz venía del interior de aquella cosa que estaba como posada en la carretera, estaba ahí cerca de la superficie. Estaba como esperándoles realmente, y a ellos. El haz de luz encima además les había dejado que no podían ver, y es que encima el haz de luz estaba como moviéndose. Ellos no podían casi ni verse entre sí, ni verse entre lo que eran ellos, y es que el haz de luz se movía dentro del coche, fuera, por arriba, por abajo, por lo que era fuera del coche, dentro del coche, y ellos, que estaban sin poder mirar, notaban que el haz de luz pues se movía dentro, debajo, lo que era pues el retrovisor, encima, debajo del vehículo, debajo de ellos, por donde las ruedas, otra vez dentro de los cristales, dentro de ellos, tocándoles luz por arriba, por abajo, por centro. Y no estaba quieto aquello, y lo seguían mirando. Y bueno, claro, el conductor, pues como podía, pues seguía conduciendo y siguió avanzando. Y entonces, en ese avance, comenzó a observar que lo que tenía delante era una figura, no era un coche, era algo ovoide, con forma ovalada. Y era como una forma de taza, tenía un color con forma de taza, un color amarillo, y estaba como posado en el asfalto, se veía perfectamente, y para espanto de todos, que ya estaban pues con la vista pues dañada, pero ya viendo ya mejor, pues para espanto y horror total, pues el objeto comenzó a moverse de forma inteligente hacia ellos. Y entonces ellos iban hacia el objeto y el objeto iba hacia ellos. No sabían muy bien qué hacer, pero el conductor siguió, quería verlo. ¿Qué era aquello? ¿Qué era aquello que estaba delante y aquella luz y aquellas luces? Pero claro, es que se estaba moviendo de una forma tan inteligente y ese pensamiento
esa intensidad de la luz, aquello, algo iba a hacerles. Algo estaba a punto de hacer. Algo estaba a punto de pasar. Y entonces aquel conductor lo supo en toda esa escena. Pues le dio esa impresión y lo supo. Sí, porque no era normal y bueno, él no había reducido del todo lo que era a aquel objeto. Empezó a pensar en esquivarlo, pero en aquel momento decidió, fuera lo que fuera aquello, lo mejor, yo sigo avanzando, ¿qué hago? Había que decidir. La luz, el objeto cada vez más cerca viene a mí, ¿qué hago? Y de repente el conductor de repente coge y decide dar la vuelta en un giro, en una vuelta de 180 grados con el coche, en un giro impresionante con su vehículo y con lo que era su familia directamente movidos hacia la derecha. Girados todos, ya directamente comienza a conducir ya directamente huyendo de aquello que tenía detrás. Desde luego algo me iba a hacer. Había que huir. 180 grados de giro para evitar al objeto. Y entonces en el transcurso de aquel giro, ya estoy huyendo, decía Son, y de repente él se da cuenta de que hay otro vehículo que viene, que tiene una caravana, que había estado viendo todo lo que había pasado, y que en el transcurso de toda la maniobra casi chocan con ellos. Y entonces la caravana se quedó allí y nunca jamás pudo ser localizada ni por ellos ni por nadie. Pero Son, desde luego, no estaba para caravanas, y aquel objeto nunca se supo qué es lo que hizo con aquellos señores, aquellas personas que iban dentro. Pero Son no estaba para historias. Su familia, la familia Knowles, su familia, iba con ellos y él era responsable como conductor. Había que huir. Y entonces se quedan ahí mirando, ¿no? La madre y el conductor con que cualquier cosa, y se lo dicen al hermano pequeño, que por supuesto estaba cariacontecido ante todos los acontecimientos que estaban ocurriendo. Y entonces, bueno, ya huyendo, todos, la madre empieza a observar por el retrovisor lo que estaba ocurriendo con aquel objeto. Y entonces observan a ver cómo aquel objeto, que tenía como esa forma ovoide, como además como partida por la mitad esa forma ovoide, pues comienza a ver esa mamá, esa madre, que empieza a seguirlos, pero a seguirlos haciendo círculos alrededor de ellos, y alrededor, sin tocarles, y Son conduciendo para adelante, y el objeto sin tocarles, sin rozarles, y la madre observándolo por el retrovisor de la izquierda, el de la derecha, lo que eran las cristaleras de atrás, la cristalera de detrás, de lo que sería la izquierda, de la derecha, para adelante otra vez, para atrás, sin tocarlos. Una vez los estaba siguiendo en un momento dado, y es que encima le pierden de vista. Y entonces, bueno, la familia se queda allí, sigue corriendo ya para adelante, de vuelta, en aquella carretera. Y, eso sí, pues nerviosos perdidos. Había pasado esto, tenían que ir a la policía a contarlo, tenían que volver a lo que sería pues su población, y bueno, pues cada uno de los integrantes tenía que dar además su versión de los hechos, que iba a ser la misma, silencio total,
y una extrañísima tensión. Algo estaba pasando. Era como cuando te miran y tú no sabes que te mira. No lo ves, pero sabes que algo te mira. Y estaba pasando eso, estaba ocurriendo aquello, pero mientras que conducían saliendo de aquella situación. Silencio total. Y es que la madre comienza a sentir, y así dice, que estaban como siendo remolcados, como cuando tiran de tu coche, pero no en una grúa, sino para arriba. Para arriba. Y era como empieza a decirle a su conductor, a su hijo, que más que incluso que estaban siendo remolcados, que algo se había posado encima, incluso que se había puesto encima, incluso, y le da miedo, pero quiere comprobarlo, a ver qué pasa. Me están llevando para arriba. ¿Qué está ocurriendo? Y entonces todos empiezan a notar algo rarísimo. Y es que el coche parece flotar, pero ya no avanza. El conductor comienza a darle al acelerador, pero no avanzan ya. Eso sí, todos se quedan mirando y están todos observando como que el coche flota. No se avanza ni a un lado, ni a otro, ni para adelante, ni para atrás. Eso sí, flota. Están como hacia arriba. No sabían cuál era la altura a la que estaban, pero tienen como una sensación de como si estuviesen avanzando en un avión. No sabían a qué altura, pero tienen como una sensación de vértigo. La madre en aquel momento trata de mover con la mano a ver qué hay, ¿no? Y de hecho trata de tocar el suelo, abre la puerta para ver a qué altura están. Pero se encuentra con que es que no solo no toca el suelo con su pierna, no. Es que hay algo imperceptible visualmente que es como suave, como un aceite, que además es que es calentito, es suave, es agradable. Alrededor de su pierna, de su mano, no es malo, como una especie de gas, y no es malo, es como positivo después del horror que había tenido, de la tensión que había pasado. Era bueno lo que le estaba pasando. Era como un gas. No se quema. Y empieza a decir, pues no me está pasando nada. Y entonces coge la mano y se la enseña con el brazo a su familia, a sus hijos, al conductor Sean, y de repente se dan cuenta todos de que tiene la mano y el brazo completamente cubiertos de una sustancia que era la que había, pero es negra. Era negra la sustancia, se ha quedado por lo menos su brazo negro. Como hollín de carbón, pero no era carbón, era hollín, pero no era hollín, era negro. Sin duda es oscuro. Desde luego todos se quedan muy asustados. No avanzamos más
al motor, no funciona. Arriba, algo pasa. Hacia arriba, la sensación de vértigo. Mamá con aquello negro. Hay que cerrar las puertas y las ventanas. Algo hay que hacer. Y de repente, al cerrar la puerta, un olor a azufre total y brutal. Brutal totalmente. ¿Qué estaba ocurriendo? Un olor que además ya no era lo que era agradable y suave, era desagradable a más no poder. Olía a cadáver total. Eso inunda el vehículo totalmente. Y la familia se queda ahí sin saber qué hacer. La madre ennegrecida de la mamá. Bueno, un pánico total. Y encima el coche ahí flotando a no sé cuántos centímetros. Ellos no saben los centímetros que están. Y de repente Patrick, el hermano pequeño, pues de repente se da cuenta de que lo que era la ventanilla abierta, pues que había cerrado, pues no la había cerrado perfectamente y todavía sigue así, y tiene que cerrarla rápidamente porque ese olor sulfuroso pues deja entrar además sustancia negra y empieza a mezclarse lo que es el interior del coche con la sustancia negra del brazo de su mamá. Aquello da incluso más pánico de todos. No es gas, es que además es aquello del brazo de mamá. El colmo del espanto para todos, pero de repente un sonido altísimo comienza a sonar. ¿Qué era aquello? ¿Otra vez? Algo relacionado con el objeto que no había dado señales de moverse en unos segundos. Algo iba a pasar. Los perros comienzan a volverse completamente locos con ese sonido y una auténtica pesadilla con los perritos durante 90 minutos en donde el objeto se posa, se quita, se pone, el coche le dejan bajar, le dejan subir, ellos completamente asustados, el objeto les deja pues en el suelo, los vuelve a coger, gritan, y de repente ellos comienzan a darse cuenta de que sus voces, evidentemente era mejor no salir de allí, y empiezan a darse cuenta de que sus voces se oyen cada vez más y más y más pequeñas, más lejanas, más lejanas, más lejanas y más lentas y lentas y lentas. Hablaban cada vez más bajito y como en cámara lenta. Apenas se escuchaban los unos a los otros. Ellos no saben qué ocurre, si es el tiempo que de repente se ha hecho más lento, pero desde luego lo que hay alrededor de ellos, sí, y su voz cada vez es más imperceptible. No se oyen y no se oyen. Minutos de angustia y angustia, y ya se dan cuenta de que el mundo es a cámara lenta totalmente.
y apenas se pueden mover, o apenas cuando ellos se mueven ven el mundo moverse, casi paralizados, o el mundo casi paralizado, pero se dan cuenta de que no pueden ni moverse. Y de repente se dan cuenta de que la situación no cambia. Unos minutos, parálisis. El tiempo se para completamente y ellos no pueden y ya ni siquiera quieren moverse. Solo quieren saber qué va a pasar. Así están, y la luz de repente comienza a dar vueltas otra vez alrededor de su coche. Algo pasa. Otra vez las vueltas, y las vueltas, y las vueltas. Y entonces ellos comienzan a ver cómo la parálisis y sus voces comienzan a terminar y empiezan a ver cómo pues el coche pues se puede tocar, y de repente, de forma brusca, el coche cae a plomo Suena un neumático pinchándose. Y ellos se quedan durante unos segundos y coge la madre: ¡salid! 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 ¡Todos salid! Y todos los hijos salen con el grito ensordecedor de la madre, huyen campo a través. 15 minutos tratando de calmarse mientras que huyen y huyen y huyen y huyen y huyen, corren, corren y corren, mientras, por supuesto, no le quitan el ojo a aquel artefacto imposible que estaba encima de su coche, pero que a veces daba vueltas alrededor de ellos y de su coche también. Sin saberlo, ellos, ya llega un momento en el que ya no pueden más, se esconden cerca de unos árboles cercanos y sin ellos saberlo, localizan al fondo a un camión que había estado viendo absolutamente todo. ¿Cómo era posible? El camionero había visto todo. Un señor llamado Graham Henley, que presencia la escena completa y que estaba este señor completamente patidifuso, igual que hubiéramos estado nosotros, por supuesto. Quizá algunos de nosotros nos hubiéramos ido, otros nos hubiéramos quedado. Desde su posición, a unos cientos de metros, ve el objeto ovoide, ve el giro de 180 grados para atrás, ve el coche con la caravana, que nunca, por cierto, fue localizado. Ya llega un momento en el que ya no pueden más, se esconden cerca de unos árboles cercanos y sin ellos saberlo, localizan al fondo a un camión que había estado viendo absolutamente todo. ¿Cómo era posible? El camionero había visto todo. Un señor llamado Graham Henley, que presencia la escena completa y que estaba este señor completamente patidifuso, igual que hubiéramos estado nosotros, por supuesto.
Quizá algunos de nosotros nos hubiéramos ido, otros nos hubiéramos quedado. Desde su posición, a unos cientos de metros, ve el objeto ovoide, ve el giro de 180 grados para atrás, ve el coche con la caravana, que nunca, por cierto, fue localizado. Bueno, por supuesto había que ir a por él, vamos, echando leches, ¿no? Porque claro, había un tío ahí que no se había visto, por supuesto. Bien, pues directamente el señor Graham Henley, pues estuvo allí, paró todo lo que estaba haciendo, esperó, y el objeto directamente comenzó a subir y se marchó. La familia Knowles directamente fue hacia el camión y comenzó a contarle absolutamente todo lo que les había pasado. Se quedaron todos ahí mirando todo el tema y bueno, pues había que tirar todos hacia Mundravilla para abrir parte de todo esto ante las autoridades y bueno, pues realmente los Knowles todavía estaban en estado de pánico, ¿no? Y bueno, pues había que ir incluso antes de Mundravilla, ir hacia la población de Ceduna, hacia la comisaría de policía, para abrir un parte por todo lo brutal que habían sufrido, ¿no? Bien, desde Ceduna resulta que os cuento, porque allí en Ceduna mandaron un coche para ver el vehículo de los Knowles. Allí pudieron comprobar la textura de la especie de silicona adosada en el vehículo, tanto por fuera como por dentro, de lo que había ocurrido en el incidente Mundravilla, reportado por la familia Knowles aquella noche. Y bueno, pues también pudieron observar cómo la rueda estaba pinchada. Aquí tenemos una fotografía posterior que se sacó, completamente mítica dentro de la casuística ufológica internacional, ¿no? Y lo cierto es que diferentes investigadores y periodistas trataron de hablar luego con la familia Knowles para estudiar su impresionante experiencia, y de hecho Keith Westerfield, investigador del UFO Research South Australia, creo que lo estoy diciendo bien, más o menos, ¿no? Pues llegó a comentar públicamente que estaríamos aquí ante uno de los incidentes más importantes de la historia de la humanidad al respecto del fenómeno OVNI, cosa que desde luego pues yo estoy completamente de acuerdo por lo invasivo que es, sobre todo lo que es la interacción que tiene el objeto con aquella familia, ¿no? Y claro, por supuesto también con la parada del espacio y el tiempo que se produce dentro de lo que es la interacción que tiene cada uno de los integrantes de los Knowles, y además también con lo que sería pues esa aparición del gas, con ese olor que hemos visto tantas veces en el fenómeno, ¿no? Como a azufre, esa especie de manchas también, ¿no? También como con forma de silicona, ¿no? También esos canes, los perros de la familia volviéndose medio locos también por una interacción de una frecuencia que no sería escuchada por nosotros, pero sí por ellos, ¿no? Una serie de características que tendría este caso, que es muy importante a la hora de investigar lo que es el fenómeno OVNI, ¿no? También tendríamos lo que sería pues pánico total, un estudio por parte de cada uno de los integrantes y de sus lo que serían pues sus reacciones por parte de este objeto, ¿no? También tendríamos pues ni más ni menos que un estudio también de la gravedad, como mínimo, de saber por qué estarían encima del coche y para qué, ¿no? Se habría utilizado todo esto, por qué pasó realmente lo que pasó aquella noche y
y por qué aquella familia también, ¿no? Estaríamos siempre ante la misma gran pregunta, ¿no? ¿Por qué ellos y no nosotros, ¿no? Quizá ese año en el que todavía no había explotado la informática y las redes sociales, pues eran propicias para hacer algo así, ¿no? Si ocurriese todo esto ahora, pues realmente pues todo sería imparable, ¿no? Pero en aquel momento ya se podía hacer una cosa así antes de que todo a nivel informativo pues se volviese completamente pues una locura, ¿no? Eso es, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que las televisiones australianas pues se encargaron de realizar algunos programas especiales que quedaron realmente en nada, porque aquello no llegó a Europa ni a Estados Unidos tampoco, ¿no? Pero sí es cierto que el doctor Richard Haynes de la NASA pues sí que se intentó pues se trató de bueno, pues de inmiscuir en este caso, ¿no? Y trató de buscar muestras que finalmente pues no fueron concluyentes, de forma intencionada por parte de la comunidad de la NASA y por parte del ejército de los Estados Unidos, que hablando con lo que sería el gobierno de Australia pues quiso que todo esto pues se quedase en nada, como siempre ocurre en el fenómeno OVNI. Y bueno, pues el caso de la familia Knowles en aquel año 1988, ¿no? Pues se suma a los miles y miles de incidentes OVNI en donde pues tenemos los mismos ingredientes: carretera, coche, familia, OVNI, alteración espaciotemporal, lo que serían animales llevados al límite, ¿no? Informes policiales, pues incluso coches que abandonan misteriosamente la escena, ¿no? Lo que serían, bueno, pues escenas de pánico, lo de los coches que aparecen de vez en cuando, pues a veces ocurre, ¿no? Lo que serían, pues aquel coche que llevaba la caravana, ¿no? Que habrán sido de ellos, y sería maravilloso hacerles una entrevista, ¿no? Ojalá algún día pues aparezcan, ¿no? Lo normal es que no lo hagan por miedo al que dirán, o bueno, pues por que nadie les tilde de locos, ¿no? Incluso, bueno, pues algunas veces incluso llegan a aparecer los famosísimos hombres de negro, que en algunas ocasiones pues sí que son capaces de localizar a este tipo de testigos, ¿no? Que les dicen: buenos días, como hables de esto, se acabó, ¿no? Y que más allá de lo que es la película esta tan famosa y tal, pues esto sí que ha llegado a ocurrir dentro del fenómeno OVNI, ¿no? Bueno, aquí tenemos pues vórtices temporales y escenas realmente espectaculares que forman parte de un fenómeno que realmente pues que han sido realmente un fenómeno que realmente pues propone escenas que son impresionantes. Yo trato de recrearlas y luego pues trato de explicaros lo que ocurrió, dando referencias anteriores y posteriores ante algo que realmente me parece pues increíble, y que de hecho creo que de una forma no tan contundente, si se quiere mantener todavía un equilibrio, pues va a seguir ocurriendo con el ser humano, aunque estemos completamente pues enloquecidos con las redes sociales. Pues creo que va a seguir ocurriendo en algunos núcleos de población más cerrados con el ser humano en los próximos años. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que podéis suscribiros por aquí a mi canal, y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.